No es solo una moto, es un trono sobre ruedas. La Honda Goldwing nació para reinar en la carretera, con un motor que ruge como un coche y un confort digno de un jet privado. Desde su debut en los años 70, ha sido la reina indiscutible del turismo sobre dos ruedas. Pero cómo una simple moto japonesa terminó convirtiéndose en la mejor compañera de viaje del mundo. Quédate para descubrirlo. Para entender cómo nació la Goldwing, primero hay que retroceder un poco y mirar el contexto de la época. A finales de los años 60 y principios de los 70, Honda ya había revolucionado el mundo de las motos con la CB750, la primera moto japonesa de 4 cilindros en línea con arranque eléctrico y frenos de disco. Fue un éxito rotundo, pero en Honda no querían quedarse solo con la gloria de las motos deportivas. Querían conquistar el segmento de las motos de gran turismo. En aquel entonces, el concepto de moto touring estaba dominado por Harley Davidson y BMW. Harley ofrecía modelos pesados y ruidosos que eran sinónimo de carretera abierta en Estados Unidos, mientras que BMW se enfocaba en motos más refinadas, con motores boxer y transmisión por cardán. Honda, con su mentalidad innovadora, decidió que podía hacer algo mejor. El proyecto que daría vida a la Goldwing comenzó en 1972 bajo el nombre King of Kings. Un título que dejaba claro que no querían hacer solo una moto de turismo más. Querían hacer la mejor moto de turismo del mundo. Para liderar el proyecto, Honda asignó a Soichiro Irimahiri, un ingeniero que ya había trabajado en motores de competición de 5 y 6 cilindros para las motos de Honda en el Mundial de Motociclismo. Su equipo se puso manos a la obra y comenzó a experimentar con distintas configuraciones de motor. La primera idea era hacer un motor 6 cilindros en línea de 1.470 centímetros cúbicos con transmisión por eje, inspirado en las motos de carreras de Honda. Pero después de varias pruebas, se dieron cuenta de que un motor tan grande haría que la moto fuera demasiado pesada y cara de producir. Así que optaron por un 4 cilindros opuestos en boxer de 999 centímetros cúbicos, refrigerado por agua. Este diseño ofrecía varias ventajas: baja vibración y suavidad extrema, porque el diseño boxer permite que los pistones se muevan en pares opuestos, anulando fuerzas entre sí. Centro de gravedad bajo, lo que hacía que, a pesar de su tamaño, la moto fuera sorprendentemente manejable. Menos ruido y mejor disipación de calor, gracias a la refrigeración líquida, algo poco común en esa época. Y así Honda presentó la GL1000 en 1974 para venderla oficialmente en 1975. Todo el mundo se quedó boquiabierto. No solo era una moto grande y potente, sino que traía varias innovaciones que no se habían visto antes en una moto de turismo. Transmisión por cardán. Mientras que la mayoría de las motos usaban cadena, Honda optó por un cardán, que requería mucho menos mantenimiento y era más duradero. Depósito de gasolina bajo el asiento. En lugar de poner el tanque en la parte superior, Honda lo colocó debajo del asiento para mejorar la distribución del peso y el centro de gravedad. Radiador delantero. Gracias a la refrigeración líquida, la moto podía soportar largos viajes sin problemas de sobrecalentamiento. El resultado fue una moto que combinaba la potencia de una superbike con la comodidad de una touring. Pero había un pequeño problema, y cuando la GL1000 llegó a los concesionarios, no tenía carenado ni maletas laterales. Honda pensó que los compradores querrían personalizar la moto a su gusto con accesorios del mercado secundario. Pero los motociclistas, especialmente en Estados Unidos, querían una touring lista para viajar desde el primer día. Como resultado, compañías como Vetter empezaron a fabricar carenados y maletas para la Goldwing, que se vendían como pan caliente. Honda aprendió la lección y, en las futuras versiones, ya incluiría todos estos accesorios de fábrica. La GL1000 fue un éxito instantáneo. Honda demostró que podía competir en el segmento de las motos touring sin problemas y que podía ofrecer una alternativa fiable, potente y tecnológicamente avanzada a las Harley y BMW. Además, la Goldwing
Cambió la forma en que la gente veía las motos de turismo. Hasta entonces, la mayoría de las Touring eran motos grandes con motores between ruidosos o boxer sencillos. La Goldwing, en cambio, era silenciosa, cómoda y extremadamente suave, lo que la convirtió en la elección ideal para los motociclistas que querían recorrer largas distancias sin comprometer el rendimiento. Este fue solo el comienzo de una historia legendaria. En los años siguientes, la Goldwing crecería en tamaño, cilindrada y lujo, hasta convertirse en la reina indiscutible de las motos de turismo. Después del éxito de la GL1000, Honda se dio cuenta de algo fundamental. Los motociclistas querían una moto de turismo completamente equipada desde el primer día. Ya no bastaba con una moto potente y cómoda. La gente buscaba protección contra el viento, capacidad de carga y comodidad en largos viajes. Así que en 1980, Honda lanzó la GL1100 Goldwing, y esta vez no dejaron nada a la suerte. Fue la primera Goldwing en ofrecer carenado completo, maletas y baúl de serie, dándole el aspecto de una auténtica máquina de largas distancias. Ahora sí, Honda tenía un modelo que no solo competía, sino que superaba a las Harley y BMW en el segmento Touring. Motor más grande y mejor rendimiento. Para este nuevo modelo, Honda aumentó la cilindrada del motor, pasando de 999 centímetros cúbicos a 1085 centímetros cúbicos. Esto no solo le daba un poco más de potencia, 81 caballos de fuerza, sino que mejoraba el torque, haciéndola aún más suave en carretera. Pero eso no era todo. Refrigeración líquida mejorada, evitaba el sobrecalentamiento en viajes largos, nuevos carburadores, mejor respuesta y eficiencia, arranque eléctrico más refinado, mayor fiabilidad y menos desgaste. El resultado era una moto que podía recorrer miles de kilómetros sin inmutarse, algo que los motoviajeros apreciaban enormemente. Suspensión mejorada y más confort. Para mejorar la estabilidad y comodidad, Honda hizo varias modificaciones clave en la GL1100. Suspensión delantera mejorada, mayor recorrido y mejor absorción de baches. Amortiguadores traseros ajustables por aire, permitían regular la dureza dependiendo de la carga y el tipo de viaje. Chasis reforzado, mayor rigidez y estabilidad en curvas. Gracias a estas mejoras, la Goldwing se sentía aún más cómoda y predecible en carretera, sin perder agilidad a pesar de su mayor tamaño y peso. Honda sabía que no todos los motoviajeros tenían las mismas necesidades, así que ofrecieron dos versiones de la GL1100. La Goldwing Interstate, primera Goldwing con carenado completo y maletas de serie. Pantalla frontal grande, protegiendo al piloto del viento y la lluvia. Más espacio de almacenamiento, perfecta para viajes largos. Radio AM/FM opcional, algo revolucionario en la época. Y la Goldwing Aspen Kate, versión de lujo, con acabados más refinados y detalles cromados. Mejor equipamiento, incluyendo un sistema de audio más avanzado. Suspensión neumática con control digital, permitiendo ajustar la altura y dureza desde el manillar. Frenos mejorados con discos ventilados y mayor capacidad de frenado. La Interstate fue un éxito inmediato, convirtiéndose en la opción favorita de los motociclistas que buscaban una Touring completa. La Aspen Kate, por su parte, llevó la experiencia al siguiente nivel, ofreciendo un nivel de confort y tecnología que ninguna otra moto en el mercado tenía en ese momento. El nacimiento de una comunidad, la Goldwing como símbolo de turismo de lujo. Para principios de los 80, la Goldwing ya no era solo una moto, sino un símbolo de estatus en el mundo del turismo en moto. Gracias a su fiabilidad, suavidad y equipamiento de lujo, muchos motociclistas empezaron a formar clubes y comunidades dedicadas exclusivamente a la Goldwing. Eventos, reuniones y viajes organizados exclusivamente para dueños de Goldwing empezaron a aparecer en Estados Unidos, Canadá y Europa. La Goldwing se convirtió en la Rolls-Royce de las motos, una máquina pensada para recorrer el mundo con el máximo confort y estilo.
Honda había dado en el clavo. La GL 1100 marcó el estándar de lo que debía ser una moto touring y ese legado solo seguiría creciendo con el tiempo. En 1984, Honda decidió llevar la Goldwing a un nuevo nivel con la GL 1200, aumentando la cilindrada a 1.182 centímetros cúbicos y 94 caballos de fuerza, lo que mejoró la suavidad y el par motor para hacer los viajes aún más placenteros. Además, incorporó una suspensión trasera ajustable por aire, lo que permitía adaptar la dureza según la carga, mejorando la estabilidad y la comodidad en carretera. El carenado fue rediseñado para una mejor aerodinámica y mayor protección contra el viento, mientras que las maletas y el baúl ofrecían más capacidad y mejor integración con el diseño. En estos años, la Goldwing dejó de ser solo una moto y se convirtió en un fenómeno cultural, con clubes de entusiastas organizando rutas y eventos por todo el mundo. Honda había creado no solo una máquina perfecta para el turismo, sino también una comunidad de motociclistas apasionados. En 1988, Honda volvió a cambiar las reglas del juego con la GL 1500 Goldwing, una moto que redefinió lo que significaba viajar en dos ruedas. La clave de esta revolución fue su motor de 6 cilindros opuestos, una configuración nunca antes vista en una moto de producción masiva. Este cambio no solo hizo que la Goldwing fuera más potente y refinada, sino que también la convirtió en la referencia absoluta en comodidad y suavidad. Hasta este punto, Honda había usado motores de 4 cilindros opuestos, pero querían más suavidad, más potencia y menos vibraciones. ¿La solución? Un 6 cilindros boxer de 1520 centímetros cúbicos con 100 caballos de fuerza y un torque descomunal. Detalles clave del motor. Configuración boxer de 6 cilindros. El equilibrio perfecto, eliminando prácticamente todas las vibraciones. Refrigeración líquida. Mantiene la temperatura estable en viajes largos, ideal para rutas de miles de kilómetros. Sistema de admisión y escape optimizados, más eficiencia y menos ruido, con un sonido grave y sofisticado. Inyección de combustible mejorada. Aunque todavía usaba carburadores, Honda optimizó el sistema para un rendimiento más suave y eficiente, más torque a bajas revoluciones, ideal para rodar con total relajación sin necesidad de revolucionar el motor. Pero Honda no solo mejoró el motor, también hizo que la GL 1500 fuera una experiencia de viaje incomparable. Primera Goldwing con marcha atrás eléctrica. Sí, porque con más de 360 kilos en seco, maniobrarla en un estacionamiento podía ser un reto. Suspensión rediseñada, aún más suave y con mejor estabilidad en curvas. Carenado desarrollado en túnel de viento, diseñado para reducir la fatiga en viajes largos, desviando el viento de manera eficiente y protegiendo al piloto de las turbulencias. Mayor capacidad de carga, maletas y baúl más grandes, además de compartimentos adicionales para guardar todo lo necesario en un viaje largo. Confort mejorado, nuevo asiento más ergonómico, con mejor acolchado y espacio extra para el pasajero. La GL 1500 Goldwing no solo fue un éxito, fue la moto touring definitiva. Ninguna otra moto ofrecía tal combinación de suavidad, potencia, comodidad y tecnología. La competencia, incluyendo a Harley-Davidson con su Electra Glide y BMW con la K100 LT, simplemente no podían igualar el refinamiento japonés. Este modelo solidificó la reputación de la Goldwing como la reina del turismo, estableciendo un estándar que hasta el día de hoy sigue siendo difícil de superar. Con la llegada del siglo XXI, Honda decidió llevar la Goldwing a un nuevo nivel, mejorando cada aspecto sin perder su esencia de lujo y confort absoluto. En 2001 nació la GL 1800, una máquina que redefinió lo que significaba viajar en moto. El motor seguía siendo un boxer de 6 cilindros, pero con un incremento de cilindrada a 1832 centímetros cúbicos, alcanzando 118 caballos de fuerza y 167 Nm de torque. La gran novedad fue la incorporación de la inyección electrónica, eliminando los carburadores y logrando una respuesta más precisa del acelerador, menor consumo y arranques instantáneos. Además, el nuevo sistema de refrigeración líquida con doble radiador
mejoró la disipación del calor en trayectos largos, mientras que el escape 6.2 optimizó el sonido y la entrega de par motor. Pero Honda no solo se enfocó en el motor, también revolucionó la parte ciclo al reemplazar el tradicional chasis de acero por un chasis de doble viga de aluminio, reduciendo significativamente el peso sin comprometer la rigidez. Esto hizo que, a pesar de sus más de 400 kilos, la Goldwing fuera más ágil y maniobrable, con una mejor distribución del peso gracias a su bajo centro de gravedad. En cuanto a tecnología, la GL 1800 se convirtió en una moto del futuro. Control de crucero electrónico, GPS integrado, sistema de sonido premium con radio y controles en el manillar y un airbag opcional en los modelos de gama alta, una innovación jamás vista en una motocicleta. Con todo esto, la Goldwing se consolidó como la moto touring definitiva, capaz de cruzar continentes con total comodidad y fiabilidad. Fue el modelo que terminó de sellar su reputación como la reina indiscutible de las motos de viaje, un trono que nadie ha podido arrebatarle. Honda sabía que la Goldwing necesitaba una actualización importante para seguir siendo la referencia en el segmento Touring. Por eso, en 2018, lanzaron un modelo completamente rediseñado, más tecnológico y avanzado que nunca. El motor seguía siendo un boxer de 6 cilindros, pero con mejoras significativas. Ahora tenía 1.833 centímetros cúbicos, generando 126 caballos de fuerza y 170 Nm, con una entrega de potencia más eficiente gracias a un sistema de inyección electrónica optimizado. Además, se incorporó el doble embrague de 7 velocidades, permitiendo elegir entre modo automático o manual con levas, eliminando la necesidad de embrague y haciendo la conducción aún más cómoda en largos viajes. Uno de los cambios más notables fue el rediseño total del chasis y la carrocería, logrando una Goldwing más compacta y ligera, con casi 50 kilos menos de peso en comparación con la generación anterior. Este cambio no solo mejoró la maniobrabilidad, sino que también hizo la moto más accesible para un público más amplio. En cuanto a tecnología, Honda integró una pantalla TFT a color, con compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo conectar smartphones para navegación, llamadas y música. También incorporó un nuevo sistema de audio mejorado, iluminación LED y un parabrisas eléctrico ajustable, adaptándose a las necesidades del piloto en cada momento. Otro aspecto revolucionario fue la suspensión delantera de doble horquilla, que mejoró la estabilidad, redujo el esfuerzo en la dirección y aumentó el confort en carreteras largas. Sin embargo, la renovación no estuvo exenta de polémica. Algunos puristas criticaron la reducción de tamaño y el rediseño más deportivo, extrañando la presencia imponente del modelo anterior. Pero otros vieron en esta modernización la evolución necesaria para mantener a la Goldwing como la reina de las motos de viaje, combinando lujo, tecnología y rendimiento sin perder su esencia. ¿Por qué la Goldwing sigue siendo la reina? Porque no es solo una moto, es una experiencia. Desde 1975, la Honda Goldwing ha definido lo que significa viajar sobre dos ruedas, combinando poder, lujo y tecnología como ninguna otra. No importa cuántas marcas intenten imitarla, ninguna ha logrado igualar su legado. Motor boxer de 6 cilindros, suavidad absoluta, torque infinito y una sensación de control que solo la Goldwing puede ofrecer. Es el corazón de esta máquina y la razón por la que es la preferida de quienes cruzan países enteros. Comodidad sin rival, suspensión de vanguardia, aerodinámica optimizada y un asiento diseñado para que, sin importar cuántos kilómetros recorras, el cansancio no sea un problema. La Goldwing no es una moto para viajar, es una moto para disfrutar cada segundo del viaje. Tecnología que marca la diferencia, desde marcha atrás eléctrica y control de crucero hasta Apple CarPlay, suspensión electrónica y hasta un airbag. Honda ha puesto en esta moto lo mejor de su ingeniería para que cada trayecto sea una experiencia premium.
Más que una moto, una hermandad. La Goldwing ha creado una comunidad de apasionados que recorren el mundo con ella. No es solo una touring, es el símbolo de aquellos que han convertido la carretera en su hogar. La Goldwing no ha sobrevivido más de 50 años por casualidad. Ha evolucionado, se ha reinventado y ha demostrado que el verdadero espíritu de aventura no está en la velocidad, sino en la libertad de rodar sin límites. Hay muchas motos touring, pero solo una leyenda, solo una Goldwing. Y si te interesa descubrir más motos con motores de 6 cilindros, haz clic en este video y nos vemos allí.